Hola, ¿cómo están? En este día hablaremos de la espada. Y en Efesios nos habla de esa espada del Espíritu que es la palabra. Así que si quieres saber más de esta información, sigue acá detenido para ver más de lo que vamos a poder desarrollar. La espada. Es importante saber qué es una espada y quizás muchos conocemos la espada porque es una de las más importantes armaduras de un guerrero. Y sí, es un arma blanca, recta, la cual tiene doble filo en sus lados, mide aproximadamente medio metro de largura, es muy larga, pueden ser aún mayor a este diámetro, pero lo importante acá es que históricamente esta arma eh, era la que usaba el guerrero para salir a la batalla. Sin ella no había guerra o no había procedencia de que el guerrero pudiera avanzar. Es tan importante saber que esta espada es naturalmente de metal, dado que es punzante. Esta espada también nos lleva a entender que tiene su simbología como autoridad, honra, justicia, valor. Quizás también es conocida como venganza o también te lleva a generar miedo al momento de verla. Otros dicen protección, seguridad, porque al tenerla puedes avanzar sin ningún temor, dado que ella te va a ayudar en cualquier guerra. Pero en líneas generales podemos decir que esta espada es un objeto el cual no todo el mundo lo puede tener, sino tiene que estar autorizado la persona que la va a portar. También se guarda en una vaina que es un estuche de cuero, generalmente, donde va introducida y evita que con sus cortes pueda dañar a cualquier parte de la persona que la lleva. Es tan importante la espada en un guerrero, dado que es el arma con la cual va a la milicia. Con ella va a poder herir al contrarrestante. En la Biblia nos habla de la espada en varias ocasiones, pero ¿cuál es la simbología o qué verdaderamente nos quiere decir eh, en Efesios? Te voy a citar un versículo que también nos habla un poco sobre la espada y nos da conexión a esto, y está en Hebreos 4:12 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá con este versículo podemos ver que tenemos la simbología de la espada, pero que la palabra corta mayor que esa espada. Dice que tiene más poder. Dice que la palabra es viva y es eficaz. Y qué tan importante es saber que la palabra de Dios, ¿sí?, simboliza esta espada. Esta espada que llega y puede traer división. Esta espada que puede también causar un dolor. O esta espada que nos exhorta. Esta espada que nos lleva a reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo? Y esta espada nos dice al final que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta espada es penetrante y esta espada es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, no es un libro más.
La palabra de Dios es un libro vivo, el cual nos hace reflexionar, analizar, nos pone a prueba y sobre todo nos ayuda en los momentos difíciles. Pablo nos exhorta en Efesios 6:17, ¿sí?, con respecto a la palabra, y dice en la parte final, y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios, donde nos prepara a todo creyente para las batallas espirituales, esas que día a día vivimos y que no estamos exentos de ellas, sino que día a día luchamos con ella. Pero qué hermoso es saber que por medio de la palabra nos vamos equipando como buen soldado. Somos soldados de milicia, soldados de la fe, soldados que día a día estamos batallando contra nuestros pensamientos, contra aquellas intenciones de maldad, contra aquello que se levanta en contra de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y que por medio de la palabra, que es la Biblia, esa palabra que fue escrita para que fuera nuestro manual, quizás nuestra pequeña biblioteca, de poder entender un poco cómo transitar este diario vivir, nos va a llevar a tener esa arma poderosa que es la espada del Espíritu, con la cual vamos a luchar y contrarrestar cualquier dardo del enemigo con fuerza. ¿Por qué? Porque por medio de la espada nosotros vamos a hacer retroceder aquellas situaciones las cuales nos están deteniendo, las cuales nos están atemorizando, las cuales impiden nuestro avance. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Leyendo la palabra, practicándola y poniéndola por obra. No solamente para tenerla acá, sino para declarar. Porque recordando muy bien que la palabra dice, con el corazón hemos creído, pero con la boca lo hemos declarado para justicia. Así que tenemos que tener la certeza que si hay palabra en nuestra boca, entonces debemos hablar para contrarrestar todo dardo del enemigo. Cuando habla de la espada del Espíritu, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y recordar que es necesario, dice la palabra, que era necesario, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, que va a morar en nosotros. Entonces, cuando nosotros le recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, si todavía no lo has hecho, vete al video anterior y ahí vas a poder ver cómo recibir a Jesucristo y cómo recibir la salvación. Entonces, desde ese momento ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la espada, que es la palabra de Dios es viva. Y es viva porque el Espíritu Santo nos va dando el discernimiento, nos va dando el conocimiento, para que cuando vengan esas tentaciones, ese día malo, nosotros también podamos declarar la palabra. Y esa palabra que vamos a declarar va a contrarrestar los dardos del enemigo. Esa palabra que nosotros vamos a declarar va a ser un plus, una guerra contra esas regiones celestes, contra cualquier principado. Porque muchas veces nosotros nos sentimos quizás acongojados, pero dice su palabra, diga al débil, fuerte soy. O quizás sentimos que no podemos lograrlo, pero dice su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas son las palabras que deben estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos que nos debilitan, nos apacan, nos ahogan, pero cuando está la palabra, nosotros comenzamos a declararla. Y en medio de la declaración, el enemigo comienza a huir. ¿Por qué? Porque no hay principado, no hay potestad que pueda ser mayor a Cristo Jesús, porque Cristo venció en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y es allí cuando nosotros comenzamos a declarar y comienzan a oír. Y hay algo tan importante que mientras nosotros vamos descubriendo lo que hay en la palabra, para nosotros se hace. Y el Espíritu Santo va trayendo a nuestra memoria en los momentos difíciles. Porque dice su palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Y donde mora el Espíritu de Dios es en nuestras vidas. Y si Él mora en nuestras vidas, entonces no puede haber una encerrona a nuestra causa, porque es Cristo el que pagó el precio. ¿Sabes qué? Y estas tentaciones que vienen no solamente vienen para el soldado de la milicia. Jesús fue tentado. Y te invito a leer Mateo 4 del 1 al 11. Y ahí habla de que Jesús iba saliendo de un ayuno de 40 días. Y quizás cuando uno viene buscando del Señor, cuando uno viene quizás saliendo de un servicio, de un tiempo hermoso, el tentador nunca está quieto. Él no se cansa de hacer el daño. Y dice que estando Jesús por el desierto, el enemigo se le aparece y habla la palabra textual, el diablo. Y dice que si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Para los que no saben qué es un ayuno, es abstenerse de alimentos. Y Jesús venía de abstenerse de alimentos por 40 días. Y dice que el enemigo se le presenta y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él mismo estaba buscando que Jesús cayera. El enemigo siempre lo que te va a colocar enfrente va a ser algo que sea para ti apetitoso, que sea bueno, que sea agradable, así como lo hizo con Eva en el Edén, que le colocó una manzana. Bueno, una manzana no. Se dice que es una manzana por su forma, porque el fruto es apetitoso, pero no es una manzana, dice que es un fruto. No se ha dicho que es una manzana ni se ha declarado eso. Ojo por ahí, por si acaso. Pero siguiendo con el tema, dice que Jesús les responde de la siguiente manera y dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese escrito está, lo podemos conseguir en la Biblia. Si Jesús no hubiese sabido Biblia, quizás con su humanidad hubiese dicho, no puedo, apártate de mí, o quizás que otra cosa. Pero él contrarrestó a Satanás por medio de la palabra. Pero no se quedó quieto porque dice que más adelante que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, lo colocó en lo más alto y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y aquí me llama la atención esto y quiero detenerme, porque el enemigo también se sabe la palabra. Él busca la palabra también para ir en tu contra. Entonces, si él se sabe la palabra, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber de la palabra. Y le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pies en piedra. El enemigo fue astuto, sabiendo que acá la tentación era, si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué te puede pasar? Nada te puede pasar. Así que hazlo, para que veas que Dios no te ha dejado. Porque quizás cuando uno tiene hambre o cuando uno está débil, uno quizás quiere estar acompañado, tener protección, pero acá Jesús le respondió, escrito está también. Y eso me gusta porque le dijo, correcto, escrito está, pero escrito está también. Y le replicó de la siguiente manera, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez se lo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Que le dijo, tú identifica autoridad, porque yo soy mayor que tú. Entonces acá podemos determinar que nosotros tenemos que tener identidad de hijo, saber palabra, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre va a estar hablando a nuestra mente, pero tenemos que ser cuidadosos con cada palabra que decimos, porque aún de las palabras ociosas vamos a dar cuenta. Y nuevamente el enemigo, ¿sí?, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adoráis. Oh, la adoración, quería la adoración. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si Jesús no hubiese estado preparado, si Jesús no supiera palabra, lamentablemente el enemigo hubiese querido pisotearlo, así como muchas veces ha querido hacer con nuestras vidas: pisotearnos, maltratarnos, quizás debilitarnos y hasta muchas veces sacarnos del camino del bien. Porque el Señor, y quiero que esto te lo grabes, el Señor tiene pensamientos de bien para sus hijos. Y todo lo que Él quiere para nosotros es bueno. Todo lo que Él ha preparado para sus hijos es agradable. Que el enemigo no coloque las mentiras en la mente y haga que tú revoques las promesas que hay en tu vida, porque Él venció en esa cruz para darte salvación. Déjame decirte que sí, vamos a sufrir pruebas, tentaciones, obstáculos. Servir a Dios es toda una carrera, es una enseñanza día tras día. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Perseverar en Él, confiar en Él y poner en práctica todo lo aprendido. Vence con el bien y no con el mal. Vence por medio de la palabra. Que el Espíritu Santo ministre y te dé el discernimiento para que cuando vengan los ataques del enemigo no huyas, sino que puedas decir: escrito está. Y otra vez te digo: escrito está. Y el enemigo deba de huir y no regrese más. ¿Y cómo lograr esto? ¿Tengo que memorizarme la palabra? Tengo que leerla, porque qué hermoso es saber que Él traerá a memoria cada una de las palabras que nosotros hemos meditado. Por eso es necesario hacer devocionales, leer todos los días, escuchar los audiolibros, porque la palabra debe penetrar nuestra alma. Puede que sean momentos donde no recordemos la palabra, pero quedó grabado algo. Y de eso, de lo que quedó grabado, de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la boca. Por eso es necesario meditar. Y dice su palabra: medita en ella de día y de noche, porque allí vas a conseguir el socorro, el descanso y la ayuda. Es necesario saber de la palabra, es necesario estar y buscar de ella, es necesario quizás memorizarla, aprenderla, pero sobre todo vivirla. ¿Y cómo la vas a vivir? Declarándola en tu vida, en esos momentos donde el tentador puede venir y tú, con el escrito está, lo vas a vencer.